Esta es la cuarta conferencia de este libro y hoy vamos a terminar la ofrenda del holocausto, lo cual implica una total consagración. Y este es el tema de nuestra conferencia en esta mañana, total consagración. Cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro de Levítico, encontramos una serie de descripciones de animales, de sacrificios, de ofrendas, etcétera, etcétera, que con nuestra mente natural no regenerada sería imposible comprender. Cuando Jesucristo oró a su Padre en Juan 17, le dijo estas palabras: te doy las gracias de que me diste poder sobre todos los seres humanos para darles vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Aquí Jesucristo está diciendo lo siguiente, quiero que lo apunten. La vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esto significa lo siguiente, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, recibimos la vida eterna, porque dice Primera de Juan 5, del 10 en adelante, que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tenga al Hijo, aunque tenga una religión, no tiene vida eterna. Ahora bien, nos vamos a ir muy despacio y muy lentamente. Cuando yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, recibo la vida eterna. ¿Por qué necesito, esta es la pregunta, por qué necesitamos tener vida eterna para conocer a Dios? Y la respuesta es, porque Dios es eterno y nosotros somos finitos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Los pensamientos de Dios en la eternidad, en la hiperdimensión en la que Dios habita, no son los pensamientos a los cuales nosotros estamos acostumbrados a tener, porque la Biblia dice en Efesios 4, 22 al 24, que la mente humana es vana, hueca, oscura. Entonces, una mente que no tenga la vida eterna viene a la Biblia y no entiende nada. Aunque esa mente sea la de un doctor en filosofía, aunque esa mente sea la de algún académico renombrado, aunque sea la persona que ganó el premio Nobel en literatura. Porque para poder entender la Biblia necesitamos primero tener la vida eterna. Y esta vida eterna nos capacita para entender las cosas que trascienden nuestras dimensiones. En la Biblia encontramos un libro hiperdimensional. En la Biblia encontramos que lo que fue, no ha sido y será. Y que lo será, ya fue, no ha sido y está por venir. En la Biblia nos movemos en dimensiones incomprensibles para el ser humano. Y esta es una de las evidencias más grandes de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Humanos normales, comunes y corrientes como tú y como yo, jamás hubieran podido poner 66 libros en una unidad perfecta, en una mezcla y en una armonía milagrosa, donde los 66 libros escritos por más de 40 autores en un periodo más grande de 1500 años, que fue el tiempo en que se escribió la Biblia, ninguno de los autores, la mayoría, se conocían, y todos los más de 40 autores hablan de la persona y de la obra del Hijo de Dios. Más asombroso para nuestras mentes es que al leer Levítico, cada uno de los detalles
de estas ofrendas representadas en animales tienen todos un antitipo en el futuro o en el Nuevo Testamento, y todas representan alguna parte de la obra de Jesucristo. Esto es maravilloso porque cuando Jesucristo vino, Él cumplió todas las cosas del Antiguo Testamento. A los discípulos en el camino a Emaús, Cristo les dijo: ¿qué no habéis leído lo que de mí está escrito en los Salmos y en los profetas, en la historia del Antiguo Testamento? Porque todos ellos hablan de mí. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las cosas en las cuales Jesucristo está escondido de la mente común y corriente. La primera ofrenda que encontramos en el libro de Holocausto, ya no voy a repetir las antiguas conferencias, pueden pedirlas ahí en la mesa de los cassettes, se las traen en 8 días, ya no vamos a perder tiempo, pero vamos a seguir la hilación teológica del libro de Levítico. Dios le pidió al pueblo que le trajeran ofrendas en el versículo 1 y 2. Tráiganme, dijo a Jehová, le mandó decir a Moisés, y diles, versículo 2, que cuando alguno venga y me traiga ofrenda de ganado, vacuno, haréis vuestra ofrenda. Su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad, esto es importante, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Hemos visto, para enfatizar, que Dios nos ordena y nos muestra el camino para acercarnos a Él. Dios no nos deja a nosotros, como seres humanos, a nuestro libre albedrío, para que nosotros, según creamos, o según yo pienso, o como mi abuelita me enseñó, o como mi religión me dijo, Dios no quiere que ninguno de nosotros piense de esa manera, sino que en la Biblia encontremos las instrucciones para poder acercarnos a Él. Y Dios le dice al pueblo de Israel: siempre que vengan ustedes y me traigan algo, esto es muy importante, nunca me traigan nada obligados, ni forzados, ni por el resultado de la manipulación, ni tampoco por medio mucho menos del chantaje, ni porque les echaron manita de puerco, ni porque tu abuelita te traía a pellizcos a la iglesia. Todos los que se acerquen a mí tienen que venir de su propia voluntad. Número 1. Si no hay en mí, si no me nace a mí venir a adorar y alabar a Dios y oír su palabra, porque lo siento, porque sé que es imprescindible ya para mi alma escuchar y conocer más de Dios, entonces soy una persona religiosa. Y la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano es que la persona religiosa cumple con su religión porque así le han inculcado, no le nace, él lo hace porque son obligaciones de su religión. El cristiano todo lo que hace, lo hace porque lo siente hacerlo. Porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es una prueba de que tienes la vida eterna. Vamos en esta tarde a ver algunas características del holocausto, que era la primera ofrenda que Dios les pidió. Acuérdense que eran 5 ofrendas. La palabra holocausto en sus raíces etimológicas significa subir o ascender. Y se traduce holocausto o también sacrificio. Por ejemplo, en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial que Hitler hizo con los judíos, así se le puso a esa masacre, holocausto, porque significa literalmente en el latín y en el griego sacrificio.
pero en las raíces hebreas significa algo que asciende o que sube hacia Dios. Y en último lugar vimos que el holocausto, ¿qué representa? A Cristo ofreciéndose al Padre, para después de que Él se ofrece al Padre, entonces Él puede volverse a nosotros y pagar por nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Así que ahora ustedes ya saben que cuando alguien les pregunte, dime, pregunta de los 64,000 pesos, ¿qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? No se precipiten a contestar como la mayor parte de los cristianos que no tienen una teología profunda en la expiación. Ahora tú puedes contestar, lo primero que mi Señor hizo en la cruz fue ofrecerse a su Padre en sacrificio vivo, santo, perfecto a Dios. Y una vez, versículo 4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Una cosa es traerle a Dios un regalo y otra cosa es que Dios nos acepte ese regalo. La Biblia nos dice qué es lo que Dios acepta y qué es lo que Dios no acepta. Ahora en este pasado Día de Muertos viene mucha gente y le trae a los panteones a sus muertitos, ¿verdad? A sus difuntos, mole o le traen flores. Y todo esto lo hacen no porque ellos crean que se va a levantar en la noche el muertito y se va a bajar el mole o las flores le van a servir, sino por tradiciones que nos han inculcado que no tienen su origen en la palabra de Dios. ¿Recuerdan el chiste de la India María que estaba con su olla de mole en el panteón el Día de Muertos y llegó la señora Richelieu del Pedregal de San Ángel con un grande ramo de rosas con sus guaruras detrás e iba pasando y le dice la señora Richelieu a la India María, India bruta, ¿para qué trajiste el mole? ¿Cuándo crees que tu muerto se va a comer el mole? Y le contestó la India María, cuando el suyo venga por las flores. Tanto los más ignorantes como los más cultos caen en el mismo paganismo. Y Dios quiere hacernos libres de estas cosas. Cuando un cristiano entierra a un muerto, a un ser querido, el cristiano jamás regresa nunca a esa tumba. En primer lugar, porque ya no está ahí. Si yo regreso a la tumba, estoy diciendo que no creo que Jesús es la resurrección y la vida. Si yo regreso a la tumba, creo que Él me está oyendo, cosa que no es cierto, no me está oyendo. Puedo chillar ahí y decirle, mi hijito lindo, mi hijita linda, mi tío, mi mamacita linda. Le estoy hablándole al aire y solo las lagartijas escuchan mis palabras. Cuando yo entierro a mi muerto, es un cumplimiento de enterrar el cuerpo. Polvo somos, regresamos al polvo y a Dios. Y mi difunto ya está con el Señor. Allá hasta arriba, ya no veo para abajo para decirle, ¿dónde estás mi mamá, mamita, o mi tío, mi compadre? Sino allá arriba, ¿dónde estás? Tú no vienes a mí, pero yo voy a ti. Como le dijo David a su hijo que él perdió. La Biblia destruye nuestra ignorancia, nuestras costumbres que no ordenó Dios que fueran así. Entonces la Biblia nos muestra que al acercarnos a Dios, nos acerquemos como Él nos los manda. Y todas estas maneras de acercarse a Dios estaban hablándonos en retratos, en sombras, en tipos, en símbolos, lo que Jesucristo miles de años después cumplió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Dice el versículo 4 en primer lugar, en esta tarde, que el holocausto tenía que ser aceptado por Dios. Antes de que Dios les diera estas instrucciones a los sacerdotes del orden levítico, de la tribu de Leví, y a los que descendían de la familia de Aarón, porque hasta con eso, no cualquier tribu eran sacerdotes en el Antiguo Testamento, sino solamente los de la familia de Aarón
y los que pertenecían a una tribu llamada de Leví. Antes de esto, Dios ya le había ordenado a Adán y a Eva cómo acercarse a Él. Y Adán y Eva se lo enseñaron a Caín y Abel, sus primeros hijos. Lo más seguro es que fueron gemelos, porque en el capítulo 4 del Génesis solamente dice que concibió a Caín y Adán. No se dice que concibió, a Abel, solamente que concibió a Caín, lo que nos da a entender la construcción gramatical original, que fueron gemelos Caín y Abel. Les dijeron a sus hijos cómo acercarse a Dios. Llega el momento en que Dios prueba nuestra fe. Caín, Abel, acérquense a mí. Y Abel se acerca a Dios exactamente como Dios lo había ordenado, a través de un sacrificio y derramamiento de sangre. Y Caín se acerca a Dios y le voy a traer lo que sea. Le voy a traer un sacrificio total, que cualquier cosa puede aceptar Dios. Y le trae el fruto de su sudor, de su esfuerzo. Le trae obras. Y cuando Caín se acerca a Dios y le entrega su ofrenda a Dios, Dios le dice: Caín, no quiero tu ofrenda. Y a partir de ese momento, Caín se le cae el semblante, se enoja. ¿Y por qué mi hermano sí esto y el otro? Y entonces Dios, en su infinita paciencia y misericordia, se vuelve a Caín y le dice: Caíncito, no te he dicho que si tú te enojas es porque algo hiciste, pero si no, acuérdate que el pecado está llamando a tu puerta. El bien que hicieres te será recompensado, el mal que hicieres lo recibirás también. Pero Caín no se arrepiente, aun cuando Dios le dice: mira, Caín, vengo a ti por segunda vez para que de alguna forma entiendas que te tienes que acercar a mí en mis términos. Caín, te recuerdo que tú no eres Dios. Tú no pones las reglas. No hagas caso de ninguna otra cosa más que de lo que yo te mando. Y es o no es así. Yo soy Dios, soy el dueño de tu vida, soy el creador. Tu vida me pertenece. Tú tienes que entregarme tu vida y obedecerme para que seas feliz. Caín se vuelve a enseñar contra Dios y entonces agarra y asesina a su hermano. De Caín es el origen de todas las religiones. Todas las religiones, sin ninguna excepción, amados visitantes, damas y caballeros, amados santos de Dios, todas las religiones, llámense musulmanes, católicos romanos, judaísmo, islamismo, cualquier sintoísmo, cualquier religión que tú me menciones, todas, como tienen su origen en la mente humana, se caracterizan por el mismo común denominador. Todas quieren acercarse a Dios con buenas obras y con sacrificios de diferentes formas. Me voy a ir a la villa de rodillas, me voy a acostar en los nopales, me voy a amarrar un cordón aquí, me voy a chicotear, voy a sangrar como los sacerdotes de Baal cuando se enfrentó Elías con ellos, se tasajeaban, se cortaban, se infligían dolor para que de alguna forma Dios los mirara. Mira, Señor, cómo estoy sufriendo, mira, Señor, te ofrezco mi sangre, te ofrezco mi cola de caballo y la manda, y la cuelga y la manda, y te ofrezco esto, te ofrezco 5 veladoras. Están tratando de ¿qué cosa? De ser aceptados por Dios. ¿Y por qué lo hacen? Por ignorancia de las Sagradas Escrituras. Por no conocer este santo y maravilloso libro que nos revela la forma de acercarnos a Dios. Cuando Jesucristo caminó al Calvario, Él iba como ofrendante. Él iba como la ofrenda y Él era el sacerdote. Ahí en la cruz del Calvario, el que moría en esa cruz no podía tener defecto. Dice el versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo primero que Dios nos revela, lo segundo, lo primero es, tiene que ser voluntario. Lo segundo es que no puede tener defecto.
lo que le ofrezcamos a Dios. No puede tener defecto. Y cuando Jesucristo colgaba en la cruz del Calvario, esa persona, de acuerdo a la teología de la Torah, de acuerdo a la revelación del Antiguo Testamento y la confirmación del Nuevo Testamento, ese hombre que moría en la cruz no podía ser un ser humano común y corriente. No podía ser San Cayetano, ni Santa Catarina, ni un papa, ni un ángel, ni un santo. No podía ser hijo de Adán. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. No hay fuera de Jesucristo, no hay fuera de Cristo ningún humano que haya nacido sin pecado. Cristo en la cruz del Calvario tenía que ser el hombre perfecto. ¿Y cómo podía ese hombre ser perfecto y ser humano al mismo tiempo? Lo explicamos en la conferencia pasada. Cuando Cristo nació de una muchacha de aproximadamente 16 años de edad, llamada Miriam. Se tradujo María. Su nombre es Miriam en el griego. Esta muchacha era inocente, humilde, piadosa, consagrada, y se le aparece el ángel y le dice: María, algo va a pasar en tu vida. Vas a ser mamá sin tener nada de relaciones con tu novio, que era José. Todavía no se casaban. Pero ¿cómo puede ser esto?, le pregunta María, ¿verdad? Bueno, le contesta el ángel Gabriel: lo que vas a engendrar, la ovulación, la fertilización, se va a llevar a cabo sin el esperma humano. Lo va a llevar a cabo Dios mismo mediante su Espíritu. Él te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le vas a poner por nombre Yeshua, que significa el Salvador. ¿Por qué tenía que ser virginal el nacimiento de Cristo? Compren el cassette pasado. Casi lo dedicamos todo a esa explicación. Pero vemos nosotros pues que ese hombre en la cruz no era un gurú, ni uno de los masones, grado 34 o 35, ni era tampoco un grande iluminado como Krishna, Vishnu y Shiva, y como el Sigmund Le Ferrier de la Gran Confraternidad Universal, ni como los fundadores de los Rosacruces, ni como el Harashi, ni el Maharashi, ni como el Dalai Lama. El hombre que estaba en la cruz era el hombre perfecto, el hombre sin pecado, el hombre sin mancha. Porque aquí dice que el que viniere a traerle ofrenda a Dios no podía tener defecto. Y Dios soluciona esto trayendo a su Hijo mediante el nacimiento virginal de su Santa Madre, María. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces Él estaba, ¿qué cosa? ¿Qué estaba haciendo Cristo en la cruz? Estaba haciendo la ofrenda. Las 5 ofrendas que vamos a estudiar, estamos con la primera, todas representan alguna área del carácter de Cristo. Cristo estaba haciendo la ofrenda porque se necesitaba que alguien pagara por tus pecados y por mis pecados. Y la persona que pagara por mis pecados tenía que ser sin pecado, pero también tenía que ser de la raza humana. Y al mismo tiempo, la persona que pagara por mis pecados tenía que ser Dios. Esta verdad la leemos en Filipenses capítulo 2, en el Nuevo Testamento. Si me quieren acompañar a Filipenses 2, versículo 5 en adelante, donde se nos revela este misterio de que Dios baja del cielo y se hace como uno de nosotros y muere por nosotros en nuestro lugar. Repito, esto no puede ser comprendido por la mente natural. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden.
todas las personas que se vayan a ir al infierno algún día, y muchos de ustedes que nos escuchan también allá por Sudamérica e Iberoamérica, que se vayan a condenar y que oigan estas palabras, se van a condenar porque para ustedes no fue relevante las palabras de la cruz. El mundo oye este mensaje y dice, esto es una locura. Así dice Dios, que lo hizo a propósito. La palabra de la cruz es locura a la mente intelectual. Cristo dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. A nosotros que como niños estamos aceptando estas verdades que están cambiando todos los días nuestra vida. Dice en Filipenses 2:5, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que agarrarse o aferrarse. No, del cielo no me bajo, aquí me quedo, no, yo no bajo a la tierra, no. Él no tuvo esta actitud ahí en el cielo, sino que en el cielo le dijo al Padre, Padre, yo bajo a la tierra, no me importa bajar a la tierra y no tener poderes de mi propia voluntad. No me importa que sea honrado y que sea alabado como lo soy aquí al lado tuyo. Yo bajo a la tierra y cuando baje a la tierra, tampoco me importa bajar como un rey. Dice la Biblia, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Esta es la razón por la cual una secta llamada los Testigos de Jehová es una secta muy peligrosa. ¿Por qué peligrosa? Porque ellos enseñan que Jesucristo no es Dios. Enseñan que el infierno no existe. Enseñan que la Trinidad no existe. ¿Por qué enseñan esto? Porque ellos no tienen la vida eterna. Tú le preguntas a una persona que pertenece a esta secta, oye, ¿tú tienes la vida eterna? Y te contestan que no. Y tú le enseñas primero de Juan 5, del 10 en adelante, donde la Biblia dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú me dices que no tienes la vida eterna, le vuelves a contestar, me estás diciendo que no tienes a Cristo, pero yo tengo a Cristo, por lo cual estoy seguro que tengo la vida eterna. ¿Pero por qué les es locura la Trinidad? ¿Por qué les es locura el creer que Cristo es Dios? Porque sus mentes no han sido regeneradas por no tener al Hijo de Dios. Ellos siguen la Biblia de acuerdo a su interpretación y esta es la razón por la cual existen tantas sectas. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia fue inspirada por santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, por lo cual cuando yo vengo a la Biblia, yo no puedo decir, yo creo que significa esto. No, yo tengo que buscar todas las ramificaciones y todas las partes y las referencias relacionadas con ese tema para tener el panorama completo, y hasta que no lo tenga completo, no puedo trazar bien la palabra de Dios. Porque si la trazo sin tener las otras referencias, comienzo a predicar herejías. Y una herejía es una verdad llevada a su extremo. Cristo se despoja de sí mismo. ¿Qué significa esto? Significa que se despoja, pongan atención, nunca se despojó de su divinidad, porque Él era Dios y Él era hombre. Él se despoja de sus prerrogativas. Y al bajar del cielo a la tierra y al hacerse, como dice aquí, se humilla, así, tomando forma de un siervo, hecho semejante a los hombres, baja del cielo el Hijo de Dios, y al estar aquí en la tierra, Cristo no vuelve jamás a tomar ninguna decisión, a sanar a ninguna persona, a echarle el demonio a nadie, ni a hacer nada que el Padre no le dijera que hiciera. Es una entrega y una sujeción y un sometimiento total de consagración a la voluntad del Padre. Miren ustedes,
por 30 años Cristo, hasta que cumplió 30 años. Imagínense a Cristo a los 20 años caminando y viendo a los ciegos. Y diciéndole, Padre, mira un cieguito, ¿no te da lástima? ¿Le pongo las manos? No. A los 25 años, Padre, anoche vi a 3 endemoniados. No eches ni un demonio. Señor, pero mira, se están muriendo durante 30 años de mi vida, Padre Santo. ¿Que no tienes misericordia? ¡Que no! Hasta que cumplas el tiempo mío, no vas a predicar una palabra, no vas a echar un demonio, no vas a sanar a nadie, porque el Hijo no bajó a ser movido. Pongan atención, el Hijo no baja a ser movido por sus emociones, ni por sus sentimientos. Si el Hijo hubiera seguido sus emociones y sus sentimientos, hubiera dicho, pobrecita esa viejita, la voy a sanar, mira, ese se va a morir al infierno y le puedo evitar alta salvación. Él no era movido por eso, Él bajó a ser movido por su Padre. ¿Cuánto hemos de aprender nosotros de Él? Él venía a ser guiado por el Espíritu Santo. Regresamos al Levítico y todo esto nos ayudará a comprender estas ofrendas. En segundo lugar, estas ofrendas eran clasificadas en 2 tipos. Las primeras 3 se les llama de olor grato. Van a comenzar a descubrir tantos secretos de la Biblia como no se imaginan. De olor grato. Y las otras 2 eran de olor no grato. El holocausto, la ofrenda de comida y la ofrenda de paz, las primeras 3 eran de olor grato. Y las otras 2, la ofrenda por el pecado y por la transgresión o por la culpa, eran de olor no grato. Las de olor grato, la persona se acercaba a Dios como adorador. Cuando venimos a adorar a Dios, el domingo, en tu casa, en la noche, con los cassettes, lo que tú estás haciendo, está subiendo al cielo como un humo, como un incienso, y Dios hace, oye Gabriela, qué huelo. Ah, está Panchito, la familia Panchito, míralos. Ah, lo que están haciendo me está agradando. Y ese olor que sube al cielo, cuando le adoramos, hace, escuchen con atención, que el medio ambiente se limpie de demonios. No hay cosa que aleje a los poderes de las tinieblas de un lugar como la adoración. Hay un predicador en Estados Unidos que se llama Benny Hinn. Y este hombre tiene una característica, ya no hablando de sus métodos, ¿verdad?, que son muy controvertidos, ni quiero mencionarlo. Él tiene una característica que a mí me atrae muchísimo. Él no hace nada, ni ora por nadie, sin que antes exista un ambiente de adoración. Y comienza a adorar a Dios, y comienza la gente a adorar a Dios en sus cruzadas, y es una adoración que te simbra lo más profundo de tu alma. Y comienzan a adorar a Jesús, y adorar a Jesús, y adorar a Jesús, y en medio de esa adoración, Él comienza a moverse, ¿verdad? Y ya lo que haga, ¿verdad?, ya cada quien puede a su propio albedrío y a su propio criterio decir algo. Yo no me quiero atrever a decir nada más que no he visto atmósferas de adoración más grandes que en los servicios de sanidad de este hombre de Dios. Hermanos en Cristo, la adoración aleja y la unción pudre el yugo. Y cuando venimos a Dios y le damos una ofrenda, por ejemplo, el diezmo, es una ofrenda, por eso se llama ofrenda. Ofrenda significa darle a Dios. Ahora, tiene que ser sin defecto lo que saque de mi cartera. ¿Qué significa? Que sea como Dios me lo pide. No el 8%, no el 6%, no el 5%, no le doy lo que yo quiero. Tiene que ser lo que Él dice. Si en el Antiguo Testamento fue el diezmo, en el Nuevo es del diezmo para adelante. Le doy el 12, el 13, el 15%. Y tiene que ser sin defecto. Entonces esto Dios
desde el cielo, sube lo que deposité en la canasta, sube a Él como algo agradable, y todas las cosas que le demos a Dios aquí en la tierra están siendo apuntadas en un libro ahí arriba. Todo lo que le ofrecimos a Dios en sus términos está siendo apuntado. Y cuando subamos al cielo, la Biblia revela en Zacarías 14, en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que las naciones van a seguir existiendo en la otra vida. Esto es clarísimo en la Biblia. Y va a haber gerentes en cada nación y reyes en cada nación. ¿Y quiénes creen ustedes que será el secretario de Gobernación? O el jefe de esto, o el presidente de una nación cuando Dios venga. ¿Quiénes creen ustedes que serán? Todos aquellos seres humanos que en esta vida se entregaron totalmente, sin reservas, a la voluntad de Dios, como lo hizo su Hijo Jesucristo. Miren esta verdad en Apocalipsis capítulo 20. Ay, Señor, qué banquetes es tu palabra, Señor. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi, ¿qué cosa? ¿Qué es un trono? ¿Quién se sienta en el trono? ¿La sirvienta? ¿El esclavo? No, ¿verdad? ¿Quién se sienta en el trono? Los reyes. Entonces el Espíritu Santo nos está diciendo que Juan en la visión del Apocalipsis vio lugares de autoridad que se llaman tronos. Y dice a continuación, y se sentaron sobre ellos, léanlo con lupa, no cualquiera, los que recibieron facultad de juzgar. Los que recibieron facultad de juzgar. No todos en la otra vida recibiremos el mismo honor, la misma honra, la misma facultad, sino aquellos que fueron fieles hasta la muerte. Por lo tanto, hermanos queridos, 1 Corintios 15:58, estar firmes y constantes, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un vaso de agua que demos, un preso que visitemos en la cárcel, un enfermo que visitemos en el hospital, un hermano a quien le hagamos un favor, se lo estamos haciendo al Rey. Porque por cuanto lo hiciste, Mateo 25, a uno de estos pequeñitos, mis hermanos, a mí me lo hiciste. Al que visitaste en la cárcel, a mí fue, dijo Cristo. El favor que hiciste, me lo hiciste a mí. Todo lo que hacemos, lo hacemos a Él y nunca viendo al ojo humano. Porque no servimos al hombre, servimos a Dios. Regresamos al Levítico. Y este holocausto era de olor grato a Dios. En segundo lugar, vemos que era aceptado por Dios. Y en tercer lugar, dice la Biblia en el versículo 9, que este animal que era puesto ahí en el altar, después de que era degollado y abierto, donde eran expuestos sus intestinos, su hígado y todas las partes interiores del animal, se lavaban con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hacía arder todo, absolutamente todo este animal. En la primera ofrenda era totalmente quemado. Por eso hay muchas Biblias, como la Biblia en inglés, que en lugar de holocausto se traduce burnt offering, ofrenda quemada, porque era un sacrificio donde era todo absolutamente quemado. Hermanos en Cristo, ¿qué nos representa este animal totalmente quemado? Que Cristo en la cruz del Calvario consumió totalmente toda su vida. No hubo en el Hijo de Dios nada para Él. Todo se lo dio al Padre. Porque la vida, este es el mensaje, la vida
que Dios nos da es parte de la creación de Dios. Y Dios reclama la vida de todos aquellos que la tienen. Un animal tiene vida, es de Dios. Tú tienes vida, soy de Dios. Una mosca tiene vida, todo lo que tenga vida es de Dios. Porque Él es el autor de la vida. Ahora bien, vamos por orden. Yo ya tengo a Cristo y he comprendido que Él dio su vida por mi vida. Ahora yo entiendo que yo no escogí nacer y que mi vida le pertenece a Dios. Si yo quiero mi vida, vivirla como yo quiero, me voy a autodestruir. Porque no es mía. La persona que diga yo vivo como me da la gana, se está haciendo Dios. Porque nuestra vida no es nuestra. Yo no tengo control sobre mi muerte ni sobre mi nacimiento, lo tuve, ni tú tampoco. Entonces, cuando tenemos la vida eterna, la mente de Dios, el cristiano es una persona que comprende que su vida ya no es suya. 1 Corintios 6, 19 y 20. Habéis sido comprados por precio, ya no sois vuestros, glorificar a Dios en vuestro cuerpo. ¿Qué no saben que sus cuerpos ahora son templos del Espíritu Santo y que no son vuestros? Si tú no entiendes estas verdades, sigues fumando. ¿Por qué le echas humo y por qué ensucias la casa que tu papá te regaló? ¿Cómo puede una casa preciosa que me acaba de regalar mi padre echarle humo? Un carro, ¿cómo le puedo echar azúcar en el carburador en lugar de gasolina? Oye, el azúcar no fue diseñada para el carro, el humo no fue diseñado para mis pulmones, el alcohol no fue diseñado para mis pulmones, el sexo fuera del matrimonio no fue diseñado para que yo lo usara cuando yo quiero. Ahora tengo que encontrar y decirle a Dios, Padre, ¿para qué es mi cuerpo? Y Dios me contesta en Romanos 12:1. Les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento traían al animal y lo mataban. Ahora nosotros, voluntariamente, habiendo comprendido lo que hizo Jesús en la cruz, el apóstol Pablo escribe, por las misericordias de Dios, por el amor tan grande que Dios tuvo por ti, tu cuerpo ya no lo ensucies. Entrégale tu vida sin reservas a Dios. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus pulmones, con todo tu estómago, con todo tu corazón. Todo mi ser, mi cuerpo, mis pulmones, mi corazón, todo es de Él. Y mientras tú no le entregues tu cuerpo a Dios totalmente, sin reservas, te estás autodestruyendo. Comes carnitas, comes chicharrón, comes refrescos, lleno de colesterol, tu panza así de este tamaño, pasado 5 kilos de peso, no haces ejercicio porque no has cobrado conciencia. Y tan pecado es emborracharse como ser tragón. Dice en 1 Pedro 1:10, 2 de Pedro 1:10, hagan firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Llega el momento, tal vez para muchos es esta mañana, que están oyendo este mensaje, en que ya basta de vivir como yo quiero. Ya basta decirle a Dios, Señor, mira, te doy mi casa, que es mi cuerpo, y te doy la cocina y el comedor, pero no entres al closet porque tengo una calaca colgada. Ahí tengo un muertito que no quiero que veas. Mira, Señor, te doy el diezmo, vengo a los estudios, pero por favor te suplico no me quites a mi amante. Señor, quiero trabajar en panderos y cantar en el coro y trabajar en seguridad y te sirvo, pero déjame fornicar con mi novio. Señor, quiero darte todo lo que quieras, pero mis libros en mi negocio, déjame alterarlos para no pagar impuestos al gobierno. Mira qué trance es el gobierno, Señor. Hermanos en Jesucristo, o le das todo
o no le damos nada. Tiene que ser quemado totalmente, consagración total. Muchos de ustedes por ignorancia no lo han hecho. Muchos de ustedes, y yo lo creía en alguna época de mi vida, que si me reservaba ciertas cosas, no es que si le doy todo, Dios no va a dejar que tenga coche. Si le doy todo, no va a querer que vaya a Cuernavaca. Si le doy todo, no me va a querer, no voy a ir nunca a Europa. Si le doy todo, Él me quiere de guaraches, Él me quiere todo así, todo amolado, todo fregado, ¿verdad? Y me quiere que viva una chocita, porque esa es la consagración y esa es la humildad. ¿De dónde había yo sacado estos pensamientos de las religiones? ¡Qué tonto había sido! Es todo lo contrario. Aquel que dio su vida por nosotros no nos dará todas las cosas. Si tu hijo te pide un pan, ¿el papá le va a dar una serpiente? Cuando nosotros le entregamos a Dios todo, Él nos da todo. ¿Y por qué nos da todo? Porque antes le entregamos todo y ahora sabe Dios que al darme todo, yo no le voy a fallar. Pasé la prueba de morir a mi ego. Y es cuando se abren las puertas de los cielos y caen y llueven bendiciones hasta que sobreabunden. El pecado nos ha hecho pensar esto. Y Jesucristo lo dijo al terminar su vida. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Llegará un momento en que tú y yo estemos delante de Dios. Tal vez para muchos de ustedes hoy en la noche se mueran. Muchos de ustedes no regresaron de estas vacaciones. Me reportaron que muchos murieron en este puente. Muchos de ustedes el pasado mañana se van a morir o muchos nos vamos a morir el año que entra. No lo sabemos, pero todos vamos en la misma dirección, a la muerte. Es la cita final que tenemos todos los seres humanos. Y al llegar a ese destino, vamos a enfrentarnos con Dios y Él nos va a preguntar. ¿Te acuerdas lo que te dije cuando estabas vivo? Que el que quiera salvar su vida, ¿qué cosa? ¿La iba a perder? ¿Qué significa esto? Son las personas que entregársela a Dios es un desperdicio. No, yo tengo que divertirme, tengo que saber qué es el sexo antes de casarme, tengo que probar la coca, tengo que darme mis pericazos, mis toques de mota. No tengo que vivir la vida, esa es la vida, tengo que ser artista. Señor, después de que sea artista de telenovela, te entrego mi vida. Después de que tenga fama, te entrego mi vida. O sea, estoy tratando de salvar mi vida, de salvarla, de entregársela a Dios. ¡Qué locura! ¿Cómo puedo creer eso si yo no soy Dios? Pero el que la pierda, el que crea que, Señor, aquí está mi vida, ese la va a salvar. Porque el que no cargue su cruz y se niegue y me siga, no puede ser mi discípulo. Dios nos pide total consagración. Dice Mateo capítulo 22, versículo 37, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Olvídate de los 10 mandamientos de la Torah y de Moisés. Olvídate de ellos. El primero ahora se resume en este. Ámame con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Observen la palabra toda. En mi mente no puede haber adulterio y Dios. En mi mente no puede haber robo y tranza y engaño y fraude, hipocresía y decirle a Dios que le amo ahorita. En mi mente no puedo estar pensando en otra mujer y tengo a mi esposa y decirle a Dios, Señor, te pido que me sanes y que me hagas este favorcito. En mi mente no puedo estar pasándome en caricias con mi novia y decirle, te quiero servir como joven. En mi mente no puede más que existir la pureza. Y si no hay esta pureza, al 100%, Dios no nos acepta. Estos son sus términos de total consagración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias
porque nos has dado la capacidad para seguirte, para comprenderte y para entregarte toda nuestra vida. Tenemos que entender qué es la total consagración. Es una entrega incondicional, sin reservas, confiados, voluntariamente al altar. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esta es la manera más racional y lógica de vivir espiritualmente. Cuando tú haces eso, dice el Señor, yo te bendigo como tú no te imaginas. Es cierto que tenemos que pasar pruebas, pero las pruebas, dice el Espíritu de Dios, no son para lastimarte, porque Dios al que azota es porque lo ama. Y su disciplina no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después produce en nosotros un fruto apacible de paz. Porque hemos atravesado esa prueba, la hemos soportado, y porque hemos muerto más a nosotros mismos. La Biblia dice que el enemigo más grande del ser humano es su ego, nuestro yo. Y ese es el viejo hombre, viciado conforme a los deseos engañosos que antes nos controlaban. Ahora nos manda Dios despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja antigua manera de vivir, y presentar nuestros cuerpos limpios, puros, para que seamos instrumentos de honra en las manos de un Dios santo, un Dios que dice que en Él no hay tinieblas, porque Él es luz. En esta mañana, muchos de ustedes ni siquiera le han entregado su vida a Jesucristo. Muchos de ustedes han luchado creyendo engañados por el diablo que no vale la pena aceptar a Jesucristo, creyendo que tal vez no vas a poder cumplir lo que Dios te manda. Pero todo esto es pura ignorancia, porque la Biblia dice que cuando tú aceptas a Jesucristo, Él te da su Espíritu y Él te da el poder de dejar la vida que vives, de dejar ese pecado que te tiene atado y que te está matando cada día, de librarte de todos los vicios que hayas caído y de todas las impurezas del sexo inmoral, y darte una mente limpia y santa, porque Dios demanda santidad, ya que sin santidad nadie le podrá ver. En esta mañana todos ustedes que no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, digan estas palabras: Señor y mi Dios, te doy gracias por haber muerto y haber sido consumido totalmente en esa cruz. Tu cuerpo fue literalmente hecho pedazos, fue traspasado por espinas y por clavos y por una lanza, y lo hiciste por mí. Me diste tu vida, Jesús, tu vida resucitada. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Te pido que entres a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados y dame la vida eterna, para que te conozca y entienda tu voluntad. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.